Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo, a todos, todas y todes. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de la frecuencia de los amigos. El día de hoy estamos aquí con el doctor Alex Munguía. Y para la gente que no lo conozca, lo dejo que se presente, que cuente un poco sobre usted, para que la audiencia sepa pues un poco de a qué se dedica. Bueno, yo soy profesor investigador aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la licenciatura de Ciencias Políticas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, una facultad que recientemente se escindió porque anteriormente éramos Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. Y esto es importante señalar porque parte de mi trabajo, del ejercicio que desarrollo, es intentar pues fusionar todas las formaciones de humanidades o formaciones sociales para la conformación de una formación universitaria necesaria, creo yo, que tiene que partir de visiones amplias, plurales, no excluyentes, que conforman una mejor sociedad. Y entonces el ejercicio docente que tengo aquí en Puebla se sumó a un ejercicio docente personal que tuve en la UNAM. En la UNAM estoy desde antes del siglo. Me incorporé, tuve la oportunidad de incorporarme en la UNAM y a finales de la primera década fue que decidí, debido a muchos elementos, ¿no? Principalmente, debo reconocerlo, el tema pues salarial, laboral, ¿no? El futuro que planteaba la UAP era infinitamente más sólido en términos salariales, y entonces trasladé el ejercicio crítico, reflexivo desde la UNAM a Puebla, y aquí es donde nos encontramos para conformar parte de la planta académica y el ejercicio docente precisamente con ese fin, el fortalecer visiones críticas, reflexivas y generar una mejor sociedad. Sí. Y bueno, usted es doctor en Ciencias Ciencias políticas y Políticas y sociales Sociales. por la UNAM, Sí, por la sí, Facultad de Ciencias Políticas. sí, ok. Bueno, la verdad es que el tema de hoy es un tema muy interesante porque vamos a hablar de la importancia que tiene la enseñanza de la ciencia política. Yo creo que no solo para los jóvenes, sino para el público en general. Entonces siento que es muy importante tener un punto de vista crítico para así poder tomar las decisiones más correctas. Sí, sí, yo creo, perdón, adelantándome a esto, que de hecho, curiosamente, cuando iniciamos el siglo, recuerdo que hubo una discusión muy grande, no sé en qué nivel podría ser aquí en Puebla, en la UNAM fue un elemento importante porque se sumó a un ciclo de la huelga, no sé si recuerdas, hubo Sí, un proceso de cuestionamiento de la directriz de carácter neoliberal en la universidad. Entonces, parte de esta discusión o el resultado de la discusión fue empezar a reflexionar si la segmentación del conocimiento era la vía o la integración de un conocimiento plural, transdisciplinario inclusive. ¿A qué me refiero? Recuerdo que había un pequeño librito eh, en el cual participa este alemán avecindado en los Estados Unidos, de Manuel Wallenstein, y se discutía sobre hacia dónde van las ciencias sociales. Y esto era de mucha actualidad porque se discutía sobre esa formación disciplinaria segmentada. Se empezó a manejar inclusive la teoría social, pero una teoría social integradora, sí, no segmentada. Es decir, desde una perspectiva clara, la ciencia política pues no difiere de una formación rígida, sólida de la teoría social, como tampoco las relaciones internacionales desde una perspectiva profunda, como tampoco la administración pública, como esas disciplinas que están insertas en las facultades de ciencias políticas y sociales, que tienen que ver o exigirían que todos tengan una formación sí, disciplinaria sólida. La sociología, a sí, partir de eso ya le das un perfil específico formativo
o disciplinario, pero es necesario que todos, o toda la sociedad en general, o los estudiantes, tengan la información básica necesaria desde el ámbito de las ciencias sociales y a partir de ahí pues ya aplicar un perfil específico o disciplinario. Entonces aquella discusión se aplicó inclusive en el posgrado. Recuerdo que se armaban líneas generales en teoría social con orientación específica disciplinaria en el caso de los doctorados. Esto fue una discusión grande que se derivó de pues, todo este cuestionamiento que se hizo en la transición del siglo XX al siglo XXI en la UNAM, por ejemplo, en ciencias sociales. Me imagino que fue un proceso similar aquí en Puebla, porque se sumó con los cambios profundos que se dan por ahí de los 80, 90 con la caída del muro de Berlín, lo que se asumió como el fin del pensamiento marxista, erróneamente, que tenía que ver con una instrumentación posterior de políticas de carácter neoliberal o políticas excluyentes del conocimiento, ¿no? Entonces se dijo que no era necesario, entonces se decía en los 90s, 80s, que ya no era necesario una formación crítica, sino fortalecer una visión disciplinaria, pero ¿de qué nos sirve una visión disciplinaria sin una formación teórica, reflexiva, crítica, sólida? Sí, exacto, más que nada, bueno, este contraste de ideas era lo que, como que de alguna u otra forma, hacía que la gente fuera más crítica. Al tener ya solamente como que un pensamiento, eso hace que las personas ya no sean tan críticas hoy en día y ya literalmente dejen como que al aire la toma de las decisiones políticas. Bueno, de hecho, no te olvides que hay una materia que llevan en ciencia política que tiene que ver con el pensamiento complejo. Mucha gente lo asume como una pérdida de tiempo, como algo sin sentido, y el objetivo de un pensamiento complejo tiene que ver con esta visión crítica de, inclusive, estas visiones de este antropólogo, sociólogo francés, que Edgar Morin, que recientemente falleció. Pero el planteamiento de él era que la formación o la conformación de un pensamiento crítico tiene que ver con una idea integral de la formación universitaria. Es decir, toda persona que se incorpore y más a un nivel universitario, pues debe tener una formación básica, integral, sino un conocimiento profundo de todos los procesos de la vida diaria, sí por lo menos el reconocimiento de estas visiones que todo integran a una formación universitaria, ¿no? Creo yo que ese es el objetivo, por ejemplo, de una materia como pensamiento crítico, integral, pensamiento integrador del todo, que es un poco el objetivo de esa materia. Sí. Y pues bueno, más que nada puede comenzar a dar su introducción al tema. Sí. Bueno, repito, para mí es importante señalar que todo estudiante universitario, independientemente inclusive de la formación disciplinaria específica, pero principalmente en las ciencias sociales, debe tener una visión integradora que tiene que ver precisamente con el impulso a mejorar la vida, el entorno inmediato de tanto la vida personal, profesional, como la formación disciplinaria desde una visión amplia, plural, integradora. Yo no concibo el conocimiento segmentado, es decir, no concibo que una persona pueda asumirse experto en una disciplina de ciencias sociales sin tener presente todo ese basamento teórico que nos permite finalmente cuál es el objetivo de las ciencias sociales. Creo yo que es transformar, trascender y mejorar el statu quo, es decir, el estado de cosas actual. Sí. ¿Mediante qué? Mediante un ejercicio constructivo, mediante un ejercicio de generación de conocimientos, que esto dé una mejor vida. No son palabras vacías, sino parte de una visión necesaria en las ciencias sociales y en todas las disciplinas,
que era finalmente pues el objetivo, ¿no? Sí, De generar una mejor sociedad, una sociedad plural, una sociedad preocupada por los aspectos indudablemente importantes sí. de la teoría, pero también sin perder de vista los aspectos sociales que integran pues el día a día en nuestra sociedad, ¿no? Necesidad, sí. Y bueno, hay mucha gente que relaciona mucho el comunismo con el socialismo. Eh, Existen diferencias en torno a estas dos formas de gobierno. Bueno, no te olvides que actualmente en los momentos políticos se decantan visiones excluyentes unas de otras. Cuando hay una visión social más preocupada por los aspectos base de una vida día a día, es decir, de la sociedad, Sí, a la redundancia, es decir, un modelo político que tenga por objeto el mejorar la vida de los más necesitados, inmediatamente la oposición ideológica inclusive, descalifica todo este proceso, denominándolo modelos, inclusive hasta llegan a atreverse, ¿no? A sí, señalar el castrismo o el chavismo, o descalificando estos procesos que tienen que ver con, creo yo, cualquier modelo político es responsable hoy en día, en el siglo XXI, de velar por los intereses más nobles de una sociedad, sin dejar de lado indudablemente aspectos de la macroeconomía, aspectos de la inversión extranjera sí, directa y del mercado internacional. Y mira, hay dos ejemplos, curiosamente, en América Latina que nos pueden explicar un poco estas visiones. Brasil y México, actualmente en este momento, en esta transición de mayo a junio del 2024, son las dos economías más sólidas de toda América Latina. ¿Esto qué te dice? Dos modelos que indudablemente desde una perspectiva política pueden ser vistos como movimientos de izquierda, el de Lula en en Brasil. Brasil o Andrés Manuel aquí en México, pero lo importante de esto, más allá de ideologías, es que son dos países que tienen una enorme incidencia en el mercado internacional. O sea, estamos hablando de la importancia de México para los Estados Unidos y los Estados Unidos para México, ¿no? Sí, Indudablemente. Más del 80% del comercio de México es con los Estados Unidos. O sea, indudablemente podemos ser críticos y mantenemos los vínculos económicos, digo críticos en temas políticos, sociales, sí, sensibles, pero en materia económica sigue funcionando esa sociedad que indudablemente compartimos frontera con frontera, ¿no? sí, Un sí. poco como esa figura, el escritor mexicano Carlos Fuentes decía que la relación con los Estados Unidos es una relación como un matrimonio mal habido. Nos golpeamos, nos ponemos los cuernos día a día, pero hacemos el amor todas las noches. Y así va a ser hasta el final de nuestros días, porque siempre vamos a estar juntos, a menos de que cayera un meteorito y rompiera el continente, o sea, Sí, vamos a estar juntos por toda la eternidad. Pero es decir, independientemente de los compromisos internacionales, se debe tener presente que México tiene una serie de problemas estructurales que hay que paliarlos, transformarlos, sí, por lo cual una política social preocupada por los que menos tienen es necesaria. Que puede haber excesos, indudablemente, pero siempre el Estado tiene que visualizar el mejorar la vida de su población. Esto tiene que ver con Brasil porque, mira, en el primer periodo de Brasil, me acuerdo que el gobierno mexicano había invitado a Lula a que expusiera sobre su política de hambre cero, sí, porque iban a establecer una política social. sí, Entonces recuerdo que lo invita López Dóriga, entonces conductor de un noticiero sí, que se difundía todos los días y que tenía una incidencia política indiscutible, no marcaba agenda. sí, Pues bien, le pregunta sobre qué piensa o cómo llevar las riendas económicas y políticas de un país como Brasil. Y dice, miren,
Brasil tiene enormes intereses, como lo sigue teniendo, una incidencia política y económica importante en el mundo, ¿no? Es parte de los BRICS, yo diría el motor de los BRICS, esta unión de países que son de diferentes regiones del mundo, pero que marcan ya una agenda como países sólidos. Pero Brasil es un país enorme y tiene enormes intereses, y dice Lula, miren, eso no se va a modificar, digo, hay intereses, inversiones de Brasil, pero el tema de esta política social de hambre cero, si no me equivoco, era hambre cero. Aquí en México no recuerdo cómo se intentó llamar. Sin hambre. Sin hambre. Que fue del 2012 al 2018. Pero entonces decía Lula, miren, esto más allá de una política falsa o únicamente para ganar adeptos, parte de una realidad que yo viví, decía él. Decía, miren, cuando uno llega a las ciudades brasileiras, indudablemente pues ve colinas, y en las colinas vive la gente pobre, donde establecen las favelas, una especie de ciudad perdida, con escalones a través de esos cerros, y señala, bueno, pues yo era parte de eso, dice, y yo recuerdo cuando mi mamá llegaba y ponía una cazuela en el fogón, en el fuego, ¿no? Y nos reuníamos alrededor para charlar porque no teníamos que ponerle a la cazuela. Dice, entonces, cuando yo, después de haber hecho un trabajo sindical importante, ser un líder político en Brasil y luego ganar un proceso electoral, dijo él, yo sabía que tenía que hacer una política para paliar el hambre que yo había sufrido con mi familia, ¿no? Es decir, en pocas palabras, más allá de cualquier discurso ideológico, de manera objetiva, actuaba sobre las bases de lo que él había vivido. Así creo yo que más allá de las posiciones o descalificaciones sobre los distintos modelos, yo creo que como la propia Biblia diría, ¿no? Que por sus hechos los conoceréis. Es decir, de nada sirve una política que se asuma de izquierda cuando en realidad no sea una política preocupada por los más necesitados, o inclusive una política mal llamada de derechas que podemos asumir que no puede hacer nada por los temas sociales. Yo creo que hay que exigirle a los actores políticos que respondan a sus compromisos y así generar una mejor sociedad. Esto es posible en la medida en la cual, por ejemplo, la cultura política es un tema prioritario. Y entonces, gobierne quien gobierne, que nos entregue cuentas porque él se comprometió por lo menos a no robar, no generar corrupción y luego, un elemento importantísimo, acabar con la impunidad. Porque digo, en alguna ocasión, en diferentes foros y espacios se discute que no somos ángeles, es decir, el dicho mexicano de que en un arca abierta hasta el más justo puede pecar, hay que acabar con eso indudablemente, pero hay algo importantísimo que tiene que ver con la impunidad. O sea, lo terrible es que esa persona, cuando ya cometió un delito, va a tener que obtener una sanción. El problema es que nuestros aparatos judiciales están, quisiera yo, no nada más politizados, sino están insertos de una serie de intereses, de protección de los grandes intereses económicos, que entonces los atan de manos. Entonces lo terrible es que nuestro poder judicial, que debería ser la vía para acabar con la impunidad, pues no está haciendo su trabajo por los intereses creados. Y ahora más en el marco de esto llamado como el lawfare, o sea, el asunto judicial. Esto es, si queda un gobierno crítico que no responda a los intereses económicos de los grupos de la llamada oligarquía, inclusive oligos es pocos, y el gobierno de los pocos, una oligarquía que gobierne el país o que gobierne nuestros estados o nuestras sociedades. Cuando un gobierno progresista o un gobierno llegue, automáticamente el sector conservador puede intervenir y mover los hilos para realizar
o para acusarlos de delitos o cualquier falla en el procedimiento y politizar o judicializar la política, ¿no? Sí. Es decir, que eso es lo peligroso porque un elemento constitutivo de un Estado como es el Poder Judicial, que debería ser precisamente el elemento en nuestras sociedades para acabar con la impunidad, se convierte en un actor político para proteger intereses económicos de un sector. Entonces, precisamente esos elementos hay que tenerlos claros. Yo pensaría inclusive en algo que un politólogo, un pensador crítico mexicano señalaba, que más allá de izquierdas o derechas podríamos hablar hoy en día de estados nacionalistas o globalistas. La globalización que ya ha señalado que por sí sola únicamente genera contradicciones, y los estados de carácter nacionalista que tienen que ver con un carácter de protección del mercado interno. Es que llevar el control de manera plural de un estado puede ser una vía interesante que no implica mucha ciencia. Implica el fortalecer el mercado interno. ¿Para qué? Bueno, el mercado interno establece que la gente tenga poder adquisitivo, pueda mantener una familia con dignidad, puede acceder a muchos beneficios que históricamente ha carecido, puede comprar productos. De hecho, el mercado interno favorece también al sector empresarial responsable y comprometido. ¿Por qué? Porque la gente con dinero puede adquirir productos y entonces se convierte en un círculo virtuoso, ¿no? No la precarización, no los aumentos salariales, una situación de desesperanza en la sociedad sin un salario digno adecuado, con leyes laborales restrictivas que no permitan el empoderamiento del trabajador, pues esto genera un mercado vacío, un mercado golpeado, y además el discurso durante mucho tiempo de una política de carácter neoliberal era que dejáramos que la mano invisible del mercado solucionara toda la problemática. Es decir, en pocas palabras, que dejaras que el empresario o la propiedad privada llevara las riendas de todos los asuntos de carácter económico, pero también trascendía en lo social, porque la responsabilidad para generar mejores estadios económicos o de bienestar, pues también depende del eje rector del Estado. Es decir, dejarlo todo en manos privadas es muy peligroso, porque lo privado responde a una lógica económica, y la lógica económica establece maximizar beneficios, disminuir costos. Entonces, ¿quién es el responsable de generar una escuela en un espacio donde haya 100 niños? Bueno, pues el Estado, porque tú como empresario, si tienes que establecer una escuela ahí, no sé, invirtiendo que $1 millón, no vas a poder cobrar ese dinero o recuperarlo con la población que tiene la necesidad del acceso a la educación, porque tú te riges por la lógica económica. Entonces, es decir, si no estuvieras estructurado bajo la lógica económica, pues serías alguien enfermo bajo la visión economicista, porque la lógica es maximiza sus beneficios, disminuye costos. Entonces, es decir, estos elementos son importantes para generar una mejor sociedad. Y en el caso de estos dos estados, tanto Brasil como México, hasta la fecha, no exentos de problemas, pues son vistos como dos economías sólidas. A ver, sobre ese discurso, no hay elementos que podrías cuestionar. Hay mucho que se tiene que hacer, indudablemente. Son sociedades latinoamericanas que tienen un atraso histórico, heredado desde la época de Reinal, ¿no? Desde la época del siglo XVI, XVII y XVIII, pero que es posible trascender, porque el siglo XIX, que nos habían dicho que habíamos accedido ya a una vida independiente, pues en realidad el siglo XIX nunca pudo consolidar proceso alguno de transformación social, porque nos incorporamos en la vida occidental, republicana, no siendo ciudadanos. Las repúblicas están conformadas por ciudadanos.
y no somos ciudadanos, si hasta la fecha todavía adolecemos de una formación Sí, necesaria en derecho, en saber cuáles son nuestras obligaciones, nuestros derechos, cuáles son los límites que debe tener el Estado. Es decir, esos elementos tenemos que tenerlos presentes. Si no los tenemos tan claros en el siglo XX, ahora imagínate en el siglo XIX, sí, y accedimos a una república cuando en realidad pues era una ciudadanía pues inexistente, ¿no? sí, Sobre esto creo yo que hay que trabajar, fortalecer en el día a día, ¿no? sí. Sí, más que nada siento que es para que también la gente vaya teniendo este mismo conocimiento, porque igual como le comentaba, hay mucha gente que no es, no tiene un pensamiento crítico y, y solo toma las decisiones pues ahora sí como que al ahí se va, o no se detiene a pensar qué consecuencias podría tomar esa decisión. Claro, claro. Que tanto en sociedad como los políticos en turno, ¿no? Sí, sí, Yo soy el reflejo de una sociedad donde únicamente ve la inmediatez del beneficio económico, donde únicamente ve el acceso a la política formal, institucional, como un mecanismo para la impunidad, y esto desmoraliza. sí, Es un elemento importante que habría que resaltar, que la sociedad no es tonta, observa, es muy crítica, a veces no encuentra los canales para externar este dolor, esta crítica, pero yo creo que por tus actos, otra vez, sí, desmoralizas a una sociedad. Es decir, sí, si se trivializa un cambio y señalando que todos son corruptos, que todos son iguales, siendo que no sea así, implica un daño enorme. Y sí, siendo así, doblemente. Es decir, tenemos que tener claro una cosa. eh, el político en turno, el que desempeña un cargo sí, público, es doblemente criminal que aquel que asesina o mata o roba algo en casa. sí, ¿Por qué es doblemente criminal? Porque aquel que comete un delito indudablemente va a obtener una sanción. Tendrá sus móviles, el hambre, la pobreza, el nunca haber sido reconocido, el tener siempre una vida literalmente de perra, ¿no? sí, Dura. Pero el político es doblemente criminal que un asesino, porque primero ocupa un cargo público del cual hace uso de manera discrecional, pero sí, además comete un segundo delito, y es acaba y descalifica todo tipo de avance social en un Estado, en una sociedad, porque con sus actos va a desmoralizar y trivializar cualquier tipo de avance en, importante que se importante. haya dado con ese cambio. Entonces, es decir, imagínate, Sí, o sea, esa culpabilidad que tiene el político o el que ocupa un cargo público, que comete un delito doblemente criminal por acto y omisión, es decir, por el acto en sí, y lo otro por lo que no queda tan claro, pero que constituye un sí, cuestionamiento de todo el avance político de político una y social. sociedad. Claro. Sí, sí, de hecho, sí es pues sí es son prácticas muy malas las que hacen. Eh, bueno, no todos son así. Hay No, algunos que son totalmente distintos, pero sí al final de cuentas no solo es el daño que pueda causar, sino que a raíz de eso muchas personas alrededor del mundo sufren no, por ese mismo por esos mismos actos donde ellos a partir de la corrupción o ejecuciones extrajudiciales o cualquier otra cosa, ellos hacen sufrir a todo un pueblo. indudablemente, y romper con la imagen de Sí, cambio, la posibilidad de cambio, porque durante muchos años en México se dijo que la gente no participaba, que era política, y se hacía un uso discrecional de ese México, ganando un solo partido, teniendo el control de todos los factores sí, sociales, educación, salud, la justicia.
un control durante muchos años que perpetuó un partido político, pero más que un partido político era un partido de Estado, porque era un México que había surgido de un proceso revolucionario donde la cooptación de todos se daba de manera directa y sofisticada, inclusive a veces no tan sofisticada, sino pedestre, burda, pero todos obtenían justicia de la revolución. Cuando no te iba bien decías que la revolución no te ha hecho justicia. Pero ese modelo se transformó porque eso limita la creatividad, la participación política. La cultura política es algo esencial porque la cultura política pone un hasta aquí en todo el entramado político formal. Con política, con cultura política sólida, nunca bajas la cabeza, tienes capacidad para enfrentar al Estado, digo, por lo menos las vías formales, ya implica lo otro, pues generar cambios para que realmente la voz del ciudadano sea escuchada. Pero creo yo que una sociedad en la cual todos participen es infinitamente más democrática, más plural, que puede espantar a las conciencias, iba a decir a las buenas conciencias, como el término que se empleaba durante esta etapa de control político, social, pero que la pluralidad es así, una pluralidad implica la manifestación, a veces sin límite, pero hay que buscar siempre indudablemente el respeto al otro, pero una manifestación amplia, plural, de amplios sectores de la población que nunca habían sido escuchados. Yo creo que, por ejemplo, en estos momentos de efervescencia política previa al proceso electoral en México, creo yo que en términos generales el cambio ya se efectuó. Y ya se efectuó en el sentido de politizar a una población. Ahora, indudablemente, además de politizarla, hay que generar una visión, inclusive trascender ese primer acto de los datos formales a trascender una visión crítica, ¿no? Para generar una mejor sociedad. En lo personal, a mí como profesor no me da miedo la mayor efervescencia social, porque la explico desde el ámbito de estos amplios sectores que nunca habían tenido la posibilidad de externar lo que pensaban, y las buenas conciencias o el control político decía que no tenían derecho que únicamente para comer un refresco o como bultos en los mítines políticos, ¿no? Pero en la medida actual, bueno, la gente irredenta, fuerte, creo yo que eso puede fortalecer procesos más democráticos, que tiemblen el que va a cometer un delito. Porque ahora por los medios de comunicación se va a fiscalizar más su vida y su riqueza. Quien piense llegar a la política para beneficiarse de ella es el que debe tener insomnio, porque la gente ya no es la misma gente tonta que se quedaba callado, o gente que la manipulaba. Hoy en día, y yo creo que eso es un avance importantísimo, ¿no? La gente tiene la posibilidad de participar. Y era un elemento básico, necesario, ¿no? En nuestro país, donde históricamente pues amplios sectores nunca tenían absolutamente el derecho a participar. Y digo, aunque lo tuvieran de manera formal, nunca lo ejercían por el control político. Pero hoy es una mejor sociedad y creo yo que los politólogos, estudiantes de ciencia política de la universidad deben tener claro que no es nada más el acceso al poder por el poder. Esta racionalidad viciada de Occidente tiene que inclusive ser cuestionada. Tiene que generarse un cambio o un acceso a la política, pero para transformar y generar mejores condiciones en esas sociedades vencidas políticamente. Esas descalificaciones de la política desde una perspectiva racional, pues es una política de Occidente, ¿no? Donde únicamente era esta racionalidad de beneficio inmediato. Y no, yo creo que, por ejemplo, hay que recuperar las visiones tradicionales, no de teóricos europeos, sino visiones tradicionales de los pueblos indígenas, del tema de la comunalidad. Es decir, acceder a un cargo
para representar y generar mejores condiciones en tu comunidad. O sea, todo es de todos, nada es de nadie en particular. Es decir, o participar y respetar las opiniones de la gente mayor, de los ancianos, que tenían el conocimiento histórico y que cuando alguien obtiene un cargo público bajo la lógica de la comunalidad, pues no es para hacerte rico, sino inclusive es para un ejercicio tuyo de aportar algo a la sociedad. Claro, claro. Pero digo, sobre esto hay mucho que hay que hacer y creo yo que los ejemplos funcionan muy bien. De ahí que hablaba yo sobre la doble culpabilidad de un político corrupto, porque uno es el acto y otro es el mensaje que manda a la sociedad para desmovilizarlo. Sí. Porque en México se dijo que la burra no era mala si la le hicieron a palos. Es decir, la sociedad no participaba, no porque no quisiera, porque sabía que si participaba nunca iba a ser escuchada su voz, iba a ser manipulado. Entonces, mover eso ha generado o ha costado enormes momentos. Es decir, cómo movilizar a una población que sabía que su voto no era respetado. Bueno, pues el fortalecimiento, la politización, la cultura política es la vía. Entonces, que tiemblen los corruptos y creo yo que debemos tener una visión más clara, plural, y que gane el que gane, fortalecer a la sociedad para que exija sus derechos y lo que le compete como dentro de la estructura del Estado. Entonces, esto yo creo que esa es la asignatura pendiente que tenemos. No pasa absolutamente nada, es un proceso electoral, quede quien quede, que tiemble si no quiere entregar cuentas, si quiere ser corrupto, si quiere usar el poder para sus propios beneficios. Y claro, ahí el ejercicio docente, ahí el ejercicio de generar un pensamiento crítico en las instituciones universitarias, pues es algo tan necesario para un servidor y creo yo que también para estudiantes conscientes. Sí, más que nada, pues prácticamente de nosotros es lo que va a depender, lo que nos va a tocar vivir en un futuro. Entonces sí es muy necesario tener de alguna u otra forma una conciencia que sea crítica y que no esté como que adaptada a una forma en específico, sino que tenga el conocimiento de todas y que a raíz de eso saque sus propias conclusiones y puedan tomar una decisión lo más correcta posible. Sí, bueno, cuando hablamos de visiones críticas, más allá de una posición ideológica, partimos de una doble lectura, un cuidado en las lecturas que se hacen. Es decir, lecturas en términos metafóricos. Es decir, una sociedad ilustrada, una sociedad leída, una sociedad abierta, plural, genera menos errores. ¿Por qué? Porque hay una visión mucho más reflexiva, menos cooptada. Entonces, indudablemente, ese tipo de sociedad es la que hay que pugnar, ¿no? Generar cambios, dichos cambios serán necesarios, ¿no? Pero no asumir, por ejemplo, discursos ya estructurados o ya manipulados que únicamente tengan por objeto el cooptar población. Yo creo que la experiencia, por ejemplo, en México es muy rica. Creo yo que el tema de la comunalidad, por ejemplo, del pensamiento ancestral indígena, tiene mucho que enseñar respecto al compromiso del acto político que tiene por objeto, inclusive casi un sacrificio, ¿no? Es decir, el obtener un cargo en la comunidad con un basamento indígena es hasta casi como un castigo. Es decir, tengo cosas que hacer, pero tengo que cumplir con mi comunidad, ¿no? Entonces, trascender esa visión racional, hipócrita, rapaz de la política, a generar una participación política plural, respetuosa. Es decir, que se meta política y que esté dispuesto
a anteponer los intereses de los demás, los intereses que los suyos públicos que los suyos, ¿no? Sí, sí. O sea, y ahí sí, pues, digo, sería un ejercicio crítico, ¿no? Sí. Si no se puede o no se tiene la fuerza, decir, ¿saben qué? Gracias, pero no estoy dispuesto. Pero ese afán enfermizo de acceder y estar en todos los momentos, en los medios, y querer ganarse y cooptar público, nada más pensando en obtener beneficios particulares, eso es algo criminal. Sí. Yo creo que los medios no lo van a decir. ¿Por qué? Porque los medios dependen económicamente de alguien, del dueño. Sí. El sector empresarial tampoco lo va a decir porque tampoco quiere involucrarse realmente en procesos, desafortunadamente a veces se involucra y se convierte en un enorme problema, pero digo, la gente como tal, como ciudadanos, sí tiene la responsabilidad de evidenciar en todo momento el grado de corrupción o la inoperancia de un gobierno en turno, y bueno, nadie se tiene por qué sentir espantado o agredido porque es parte de un proceso pleno de una democracia sólida. Sí, eso sí es muy cierto, la verdad. Yo lo he visto porque mi abuelo critica mucho a los medios porque hay ciertas cosas que no dicen, o incluso en los noticieros. Claro. Muestran noticias muy diferentes, o ya no se enfocan tanto a dar noticias, se enfocan más a hacer documentales, reportajes, en vez de hablar de lo que está pasando actualmente. Claro. Bueno, los medios responden a quien paga, ¿no? Sí. Su funcionamiento, la publicidad, y por supuesto los medios no es el camino, los medios formales de comunicación no es el camino para obtener una información de primera mano adecuada, ¿no? Que conforme la construcción de una cultura política sólida. Perdón. Sí. Sin embargo, sí puede ser un indicativo de hacia dónde va la agenda de discusión, pero creo yo que actualmente hay otros medios, hay una pluralidad más bien por hechos, no pensados como pensemos en las redes sociales, sí, ¿no? Donde la información puede difundirse, pero también creo yo que debemos ser críticos, que dichas redes sociales también responden a intereses. Es que yo creo que una población politizada debe tener la capacidad de discernir estos intereses que están por atrás de todas estas redes o medios de comunicación. En los medios de comunicación formales se han hecho muchos estudios que demuestran inclusive que responden al que paga, ¿sí? Sí. Y el que paga responde inclusive a toda una alianza económica, ¿no? Pensemos en esto que decía Noam Chomsky, ¿no? Sobre los medios internacionales que a su vez cooptan o son parte los distintos medios nacionales, un control político, sí. Y entonces lo que difunden es lo que les interesa a los enormes grupos de poder económico a nivel mundial, sí. Y no el difundir noticias importantes para la población de un estado, ¿no? Entonces, es decir, partiendo de esto nos debe quedar claro que no es el camino los medios de comunicación formales para difundir información. Sin embargo, creo yo que también en el tema de WhatsApp, o sea, Facebook, ¿quién es el dueño de eso? Sí. O Google, ¿quién es el dueño de estas redes? Entonces, más allá de casarnos con alguna de estas redes o medios de comunicación, lo que debemos hacer es retomar de todos, discernir, tener elementos, sí, para saber qué información adecuada es la que puede existir, pero eso solamente lo haces cuando estás ya fortalecido respecto a tus visiones desde una perspectiva crítica, política, que trasciende la realidad, ¿no? Sí, sí. Y bueno, a esto también va una pregunta que yo le quería hacer. No sé si ha visto lo que está pasando en Georgia con la ley de los agentes extranjeros. Claro, a ver, no había tenido la oportunidad porque estuve fuera del país en estos días pasados. Recién llegué a dar mis calificaciones
clase. Pero no, si me puedes poner en antecedentes. Sí, bueno, pues los medios que están allá en Georgia, Georgia, Estados Unidos, el estado, o Georgia, no, Georgia. Georgia, Georgia, sí, que sí, fue Europa. invadido por Rusia en 2008. Ah, ya. Este, mucha gente entró en preocupación porque dicen que va a ser un modelo similar a lo que hizo Rusia en su momento. Eh, el gobierno envió una reforma donde a todos los medios de comunicación se les considera como agentes de intervención extranjera. Ah, ya, ok, sí. Bueno, Sí, mira, en realidad Rusia como actor político actual ya no es aquella visión de la Unión Soviética. De hecho, pasaron por un proceso de occidentalización enorme. Cuando cayó el muro de Berlín, sí, yo tenía datos de que el mayor número de BMW, de autos en el mundo, estaban allá en la ex Unión Soviética. Fue el boom, la creación de un mercado interno más sólido, sí, o sea, la inversión extranjera en Rusia. Rusia es un país occidental, pero eh, tiene una estructura política todavía donde el tema de la seguridad está presente, donde el tema del control está presente y tiene, bueno, Putin mismo era miembro de la KGB, es decir, del grupo de policial de fiscalización de la política rusa o de la Unión Soviética en su momento. Entonces él tiene claro, es decir, algo aprendieron en el tema de seguridad, el darse cuenta de que muchos de estos medios responden a intereses internacionales, que cuando hay un conflicto, imagínate un conflicto en tu país o en mi país, que tenemos litio o que tenemos petróleo, son capaces de meter cualquier agente para matarnos entre tú y yo y odiarte y nos venden armas y entonces te cuentan que yo hablé mal de ti y entonces te venden un arma secreta y entonces a mí me dicen que tú hablaste mal de mí y entonces me venden o me regalan un arma secreta y entonces para que nos matemos literalmente. ¿Y quién se va a quedar con el litio y el petróleo? Pues ellos. Claro. Entonces algo aprendieron en el tema de seguridad. Digo, yo creo que históricamente tanto Francia y Reino Unido, los dos hijos directos de los Estados Unidos, tenían un control en todos los asuntos militares, de armas. Y cuando se cae la Unión Soviética, se transforma en Rusia como país, pero siguen manteniendo el tema de seguridad. Y ellos tienen claro, por supuesto, la política internacional responde a esta lógica permanente de conflicto para imponer los modelos políticos, económicos del país en turno que tenga el poder efectivo. Es decir, seguimos, alguna vez en algún seminario, estábamos planteando sobre la nueva Guerra Fría, o sea, como una posibilidad de la Guerra Fría, que era este conflicto no bélico que se establece después de la Segunda Guerra Mundial, y de qué manera lo que estamos viviendo hoy en día se podría parecer a una nueva Guerra Fría, donde el intento del control político militar sigue estando vigente, donde los estados desarrollan una inversión importante en seguridad, para saber qué es lo que se viene en contra del Estado por parte de agentes externos. Es decir, esto lo veíamos siempre, claro, en películas de James Bond con los británicos, o la Interpol con los franceses, o lo veíamos normal con la CIA o el FBI, la CIA principalmente, el Centro de Inteligencia, pero dejábamos de lado que el mundo desarrolla inteligencia. Y es decir, porque saben que es un tema prioritario para la seguridad del Estado. Y entonces el hecho de que hoy en día Occidente se sorprenda de que la capacidad de seguridad que tienen los países que estuvieron bajo la cortina de hierro en Europa del Este,
pues principalmente con Rusia, Sí. pues resulta algo extraño para el lector o para el público no avesado, pero en realidad es una normalidad en los sistemas de seguridad en Sí. el mundo, ¿no? Saben, tienen información. Sí. O sea, cuando Rusia sabe quién lo está atacando es porque ya investigó y porque tiene una idea clara de quiénes son los responsables. Como los británicos lo tuvieron en su momento, como el Mossad israelí lo sabe, como los centros de inteligencia en los Estados Unidos lo saben. Es decir, nadie se sorprende ante esto. El mundo sí, el mundo que asume que las directrices de Naciones Unidas desafortunadamente iban a cumplir, iban a establecer la paz en el mundo, cuando en realidad todo responde a intereses específicos, ¿no? Sí, más que nada porque responde más como a Estados Unidos en vez de dar una solución. Sí, bueno, la ONU cumplió una función importante. Alguna vez en algún foro o espacio la discusión era, bueno, ¿y para qué sirve la ONU? Y la explicación era, bueno, sin la ONU muchos de los problemas en el mundo se hubieran exponenciado indudablemente. Porque si bien no puede controlar el tema político-militar, el Consejo de Seguridad, donde participan 5 estados que se intentan dueños de la ONU, como pueden ser los amigos de Estados Unidos, que es Reino Unido y Francia, y por otro lado China y Rusia. Y son 10 estados invitados además cada 2 años por la Asamblea General, entonces conforman 15 estados. Pero hay una regla de juego, que es que en el momento en el cual decidan un aspecto sustantivo, tiene que ser validado por los 5 grandes. Sí. Lo cual, a ver, imagínate cómo puedes ponerte de acuerdo sobre temas tan álgidos, tan complejos como recursos o de implementación de modelos o la ocupación de un estado. Vas a encontrar siempre votos opuestos, ¿no? Sí. Entonces, pero sí cumplió una función en aspectos económicos, culturales, de cooperación en el mundo. O sea, sería muy injusto decir que la ONU no cumplió con su objetivo, pero no tiene la capacidad para establecer realmente de manera efectiva la paz en el mundo. Lo estamos viendo actualmente, ¿no? Sí. Le ha pedido, hay una resolución a Israel que ya no ataque más a los palestinos, y sigue siendo eso una realidad. Sí. O sea, de eso, ¿quién habla, no? O en el caso cuando se dio la ocupación rusa de Ucrania. Y salió Putin a decir a los norteamericanos, porque los norteamericanos señalaban que estaba violentando la soberanía de un Estado, que estaba contraviniendo las normas internacionales. Y Putin salió en los medios a decir, bueno, ya se les olvidó a los norteamericanos de quién era Texas, California, todo ese enorme territorio que quedó del lado norteamericano después de la ocupación, de la guerra de agresión a México. O sea, indudablemente Rusia sabe perfectamente bien dónde fundamentar cada uno de sus actos. Sí. Y bueno, como también Occidente, ¿no? Entonces, finalmente lo que estamos viendo indudablemente es posiblemente una nueva guerra fría, que esperemos que esto no genere un ambiente hostil para el crecimiento de la humanidad, ¿no? Que somos 8.000 millones de habitantes en el planeta, entonces esto pues nos debería dar una prioridad actualmente para generar un conocimiento para mejorar el medio ambiente, la salud, avanzar en el desarrollo de la humanidad. Desafortunadamente, los estados, y más los estados que detentan el poder económico, político y social, no tienen el interés a fin de mejorar la vida, claro. Sí. Bueno, más que nada todo el interés es en la producción de las armas, de las bombas, pero nada en medicina o en mejorar sistemas de salud o un conocimiento abierto. Ajá. Que sería la base, porque tampoco avances científicos y nada más en pequeños grupos, difundir y generar una mejor vida, una mejor sociedad. Al parecer estamos entrando a un estadio de la humanidad nunca antes visto, y hay mucha información,
pero esto hay que trascenderlo en beneficios objetivos de la población, ¿no? No nada más como algo anecdótico de revisar redes o medios, sino saber cómo trascender la realidad. Sí. Pues la verdad es que fue un tema muy interesante. De hecho, sí es muy importante saber de este tipo de sucesos, tanto históricos como sucesos políticos, para poder comprender un poco sobre el cómo va cambiando la sociedad y el cómo podemos nosotros seguir cambiando la sociedad. Mira, hay una información ahora que comentas esto. Recuerdo que alguna vez tuve la oportunidad de recuperar algunos escritos de Immanuel Kant. Immanuel Kant es este filósofo alemán de Königsberg, nace en Königsberg, casi no se mueve su lugar de origen, y tiene un pequeño ensayo que a mí me resultó revelador. Sí. El ensayo se llama A la paz perpetua, donde el planteamiento de él estaba, pues de alguna manera, estamos hablando de final del siglo XVIII, pues inspirado en lo que había sido la Revolución Francesa, sí, en el avance del conocimiento por la Ilustración, siendo alemán el norte. Sí. Entonces, a partir de esto, él relata que alguna vez entra a una taberna de un holandés y ve en el fondo un cuadro de un cementerio. Y ese cuadro se titula A la paz perpetua, lo cual implicaría que la única paz posible entre los hombres es la paz del cementerio. Sí. O sea, cabeza hueca, permanente violencia. El hombre es el mismo que cae sistemáticamente con la misma piedra. Entonces, a partir de esto, él empieza a elucubrar y dice, si la única alternativa para el hombre es la paz de los cementerios, estaríamos condenados a nunca acceder a una paz negociada. Y entonces empieza a elucubrar sobre qué pasaría o qué condiciones tendría que tener la humanidad para acceder a una paz de plena conciencia. O inclusive dice que si el estado de naturaleza del hombre es la violencia, el estado de paz sería un estado de plena conciencia. Sí. Entonces, señala que en lo que él veía a finales del siglo XVIII, no ve repúblicas, pero dice la condición necesaria para establecer una paz en el mundo es que seamos una república. Sí. ¿Por qué? Porque un monarca te manda a morir y te manda a pelear por él, mientras que una república es hombre libre, ciudadano. Sí. Hay otras prioridades, otra agenda. Luego señala que una condición básica para establecer una paz es que tenemos que trascender el acto de violencia del armisticio a un amnisticio. ¿A qué me refiero? La violencia genera dolor, engaño, sufrimiento. Si tú negocias una paz, únicamente estás negociando la deposición de armas, o sea, sí, aquel que mutiló, mató, nada más los pongo a un lado y tú también. Entonces ese impas o ese momento no es precisamente de paz plena, sino sí, es únicamente de poner las armas. Y en el momento en el cual te descuides, voy a levantarlas y voy a usarlas contra ti. O en el momento en el cual la negociación se torne álgida o difícil, voy a agarrar las armas y voy a reiniciar el conflicto. No, él señala que hay que trascender del armisticio al amnisticio. El amnisticio viene de perdón, de amnesia, sí, de olvido, de reconocer las causas de la violencia para romperla. Entonces, este planteamiento es interesante porque establece una serie de condiciones, pero también sí, ahorita recordé de algo que lo señala, y es que dice que el parloteo sistemático de las universidades, finales del siglo XVIII, no tiene por objeto el clarificar o el solucionar los problemas, sino el complejizarlos mediante el uso de jergas específicas. Es decir, teorizar, emplear conceptos, pero de manera objetiva no solucionarlos. Entonces, es curioso porque en México había un dicho que dice que por qué hacer tanto brinco estando el suelo tan parejo, ¿no? O sea, la solución o encontrar caminos parten de una visión más objetiva, menos complicada, menos compleja, sí, pero implica un compromiso realmente de trascender la realidad, ¿no? Sí. Implica realmente el que la gente esté dispuesta a transformarse. Sí. Y de eso se trata, ¿no? Creo yo. Sí.
eso sí es muy cierto y eso es lo que va a dar el progreso de una mejor sociedad en el futuro. Indudablemente. Yo creo en eso. Sí. Creo en un mundo mejor. Más allá de posiciones ideológicas, un mundo mejor implica una sociedad comprometida, una sociedad letrada, una sociedad politizada, que tiemblen los corruptos, que tiemblen los que no están dispuestos a sacrificar el beneficio de los más sobre el propio, ¿no? Sí, la verdad es que siento que así debe de ser. Claro. Pero pues bueno, pues estuvo muy interesante, la verdad, fue un gran tema. Yo espero que también pues allá la audiencia hayan logrado comprender un poco de lo importante, aunque haya gente que sí dice, eso no me interesa, eso nunca lo voy a ocupar. Sí es importante al final de cuentas, porque la política al final de cuentas no depende tanto de los políticos, sino que depende también de la sociedad, porque al final de cuentas ellos son los que van a tomar una decisión para cuando nosotros tengamos que elegir a nuestros líderes. Entonces, pero inclusive, sí. recuerdan a Aristóteles, el hombre es un son politicón, un animal político. Es decir, la política no es nada más el acto de emitir el voto, la política es la vida misma del hombre, todo tiene que ver con política. Si yo no obtengo una buena salud, se derivó de ese político que no ha cumplido con su función. Si yo no tengo servicios, es porque de alguna manera yo he cedido la responsabilidad de mi vida a un grupo en mi sociedad que a su vez desempeña un cargo por el cual tiene que hacer posible mi mejor vida. Los griegos decían que el objetivo o la función sustantiva del Estado era la felicidad, que si no me da felicidad el Estado, ¿para qué demonios voy a pagar impuestos? Sí. ¿Para qué voy a pagar verificación de auto? Sí. ¿Para qué tengo que darle al Estado mi bienestar? Claro, la lógica era que es para generar felicidad. Y entonces la política tiene que ver no nada más el acto de emitir el voto en la fecha de las elecciones, sino es la fiscalización, el compromiso, el involucramiento. Cuando yo voy a comprar tortillas, estoy pagando un precio de algo que producimos, como el maíz, y que si está encarecido puede ser por una incapacidad en la gestión económica de un sector que entonces no me permite comprar mis tortillas a buen precio. Sí. O sea, todo tiene que ver con política, no es nada más el proceso formal electoral. Sí, pues bueno, amigos, amigas, aquí ha llegado este episodio. Por cierto, mi amiga allá en Filipinas le manda saludos. Gracias. Me manda saludos, dice que a ver cuándo va. Tuvimos la oportunidad en algún momento de ir 3 veces a Filipinas, ¿no? Entonces, y recorrer gran parte. Pero bueno, pues podemos establecerlo. Para mí fue muy rico el darme cuenta de la presencia mexicana en esa región aparentemente tan alejada. Pero, o sea, lo único que no es mexicano es la lengua que se habla actualmente dominante, que es el inglés. Porque había una lengua previa que es del chabacano, que se estableció desde el siglo XVI, que era la presencia mexicana novohispana en esa región, y que desde entonces traemos no durazno, sino el mango de Manila. Tenemos muchas cosas, ellos también el náhuatl, las bebidas mexicanas, los barrios, todo tiene que ver con la presencia mexicana en su momento, y que luego se rompe y pasa a ser totalmente española después de la independencia de México. Sí, la verdad es que sí. Y pues le gustó mucho, ¿no? Le gustó mucho. Claro, sí. Porque poco se difunde, hablamos de ese país como si fuera algo ajeno a nosotros. Siento que es el país latinoamericano más asiático del mundo. Sí. Claro, es un país
donde las familias, los apellidos, la cultura, la comida, las calles, los barrios, Barangay se llama ya el barrio, pero es de Santa Lucía, de la calle Santa Mónica, los apellidos son hispanos, porque Sí. bueno, era como los apellidos en México, ¿no? O en América Latina, era la presencia española, pero además con el náhuatl. El ejemplo más evidente es que aquí en Puebla usamos el parián como nombre del mercado y en Filipinas emplean el término de tianguis, ¿no? Sí, de hecho eso es lo que le había comentado y sí me dijo Claro, por la presencia. que tianguis es changue allá. Tianguis, claro, Sí, claro, que entonces tiene sí. que ver con náhuatl. Sí, entonces la verdad es que fue muy interesante. Pues, profe, Gracias, muchas fue un gracias. gusto. Muchas gracias por haber venido aquí a La Frecuencia. Gracias. Esperamos tenerlo nuevamente Gracias. pronto. Y pues así hemos terminado este episodio. Esperamos que les haya gustado. Ya saben que nos pueden escuchar a través de YouTube. Para YouTube Premium se puede habilitar la opción de audio. Y pronto estaremos en Spotify, Google Podcast y Amazon Podcast y Apple Podcast. Así que bueno, nos despedimos y muchas gracias. Esto ha sido todo y nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Adiós.